Y que se toma el tiempo para mirar, para mirarnos ahora que ya estamos proyectando las predicaciones, ¿verdad? Es de gran bendición y pues que se toma el tiempo para escuchar estas personas que quizás no conocen a Cristo, como muchas personas aquí también. No sé si nos visitan gente por primera vez aquí. Hay gente que nos visita por primera vez. ¿Tú nos visitas por primera vez? No, ya nos has visitado el hijo de Nicolás y la hermana. Pues necesitamos a motivarnos para ganar gente, ¿verdad? Necesitamos a gente que siga viniendo. Mire qué vacía están las bancas ahorita. Vamos a motivarnos, amén. Jesús sigue siendo criticado. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cierto? Hace 2000 años, cuando él estaba caminando en esta tierra, fue criticado por los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Se le aplicaban adjetivos como mentiroso, engañador. Se le decía que se sentaba con los comilones, con los que tomaban vino. Inclusive se le decía que tenía demonio. ¿Se acuerda? Y hoy en día quizás la gente también, usted se ha topado con gente que también dice que engaña a la gente, que no fue que no fue hijo de Dios, que no fue Dios, que es un simple maestro, un simple profeta. Pero hoy en día nosotros, como el ciego, aquel ciego que nació ciego de nacimiento, lo único que sé es que yo estaba ciego, decía él. Yo no sé si era profeta, si era maestro, si es pecador. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Amén. Denle la honra y la gloria al Señor. Y yo le doy la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz dice que es locura para aquel que se pierde, ¿verdad? Pero para nosotros es poder de salvación. Y es locura porque algún tiempo quizás nosotros, no sé si usted, pero yo, cuando a mí se me compartía de Cristo, de la palabra del Señor, pues yo decía que la gente estaba loca, ¿verdad? Pues eso no es cierto, ¿verdad? Yo a Dios lo traigo en mi corazón, yo a Dios lo traigo en mi bolsa, donde quiera que vaya, en el carro, donde quiera me acompaña Dios. Pero es locura, escúchame bien. Y a veces todo lo que hace nuestro Señor para mucha gente puede ser de locura. Dice que ¿dónde está el sabio, ¿verdad? Que disputaba en este siglo, ¿verdad? Los judíos piden señales, dice. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Y que gracias a su resurrección, escúcheme bien, es por eso que ahora nosotros tenemos vida. Nosotros tenemos que caminar vivos, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Toda aquella persona que nos escucha, que nos está sintonizando, o aún aquí a gente que no ha entregado su vida al Señor, escuche bien. Una vez que escucha usted el evangelio del Señor, una vez que usted oye de Jesús, su vida ya no va a ser la misma, su vida ya no va a ser igual. Y nos acordamos de aquel joven rico, ¿se acuerda que llegó con el Señor? Y le dijo que ¿qué necesitaba para heredar la vida eterna? Pero el muchacho tenía algo en su corazón que no podía dejarlo ir. Y cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, dice que aquel muchacho se agüitó, se entristeció y se compungió su corazón y se fue triste. Y así mucha gente, escúcheme bien, aun cuando rechace a Jesús la persona, su vida ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque se va a ir comisionado. Y yo le pido al Señor, ¿verdad? Y al Espíritu Santo que la palabra que traemos hoy comisione nuestros corazones para que podamos vivirlo, podamos aplicarlo, podamos ser de bendición, canal de bendición a otros. Amén. Ok, vamos a darle la honra y gloria al Señor. Cuando viene Jesús a tu vida, escúchame bien, es como me imaginé aquel día, estaba leyendo, pastor, cuando la viuda de Naín. La viuda de Naín, cuando su esposo se había muerto y su hijo se acababa de morir, sin esperanza, esta señora desconsolada estaba llorando. Pero en el caminar se encontró Jesús con ese féretro, con esa peregrinación que iban a fúnebre a enterrar a este muchacho. Y el Señor tuvo compasión, escuche bien, de esta señora. Y dice que cuando tocó el féretro, le dijo al muchacho que se levantara. Y se levantó el muchacho. Cuando viene Jesús a tu vida, hay cosas que nosotros no necesitamos, o hay cosas que dejamos de hacer, o que tenemos que dejar de hacer. ¿Se imagina usted que esta señora, con el féretro, qué iba a hacer? ¿Se imagina usted, esta señora llega a la funeraria y dice: aquí vengo a regresarle este féretro porque ya no lo necesito?
¿Se oye mucho ruido? ¿Esto nos está pegando bastante? Ah, ¿Se imagina que llega a la funeraria y le dice, necesito mi refund, necesito mi dinero para atrás? Pero señora, ¿cómo es que necesita el dinero para atrás? Pero lo acaba de comprar, su hijo acaba de morir. No, porque Jesús vino a resucitar a mi hijo. Ya no necesito el cofre, ya no necesito el ataúd. Por eso cuando viene Jesús a nuestras vidas hay cosas que nosotros ya no necesitamos. Ni pornografía, ni alcohol, ni todo aquello que el mundo nos está matando. Por eso es necesario que nosotros necesitamos a Jesús en nuestro corazón para que podamos vivir, amén. Y vamos a entrar en materia, déselo fuerte al Señor. No tenemos que avergonzarnos de Jesús. Es un gozo para mí compartir del Señor cuando tenemos la oportunidad, escúchame bien. Y aunque yo le doy gracias al pastor porque a veces que Él nos pone para dar un mensaje. Dice el pastor, me dice, esto es para que no te enfríes. Y créame que yo le doy la honra y la gloria al Señor, porque sí es cierto, escúcheme bien. Uno como cristiano baja la guardia, escuche bien esto, baja la guardia, Satanás toma ventaja. Satanás se aprovecha cuando un cristiano baja la guardia, ¿ok? Comenzó un año, y se acuerda al principio de año. Todos nosotros quizás escribimos resoluciones o nos propusimos metas, goals. ¿Quién de ustedes se propuso quizás bajar de peso? ¿Verdad? Ahorrar dinero, gastar menos, como se nos estuvo enseñando estos días pasados. ¿Quién de ustedes tuvo resoluciones o se propuso hacer algo en este año? ¿Nadie? Yo estoy seguro que muchos de ustedes. Y conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que decimos que no voy a comer, voy a mejorar mi alimentación. Y de repente mira por allá el pastelito, ¿verdad? La coquita. Y dices, bueno, pues un poquito, ¿verdad? No hace daño, una al año no hace daño, ¿verdad? Y pasa el tiempo y se nos va olvidando de lo que quizás nos prometimos. Y se nos va olvidando lo que nos propusimos. Y empezamos a decaer. Quizás muchos nos propusimos a enamorarnos más de nuestro Señor Jesús. Nos propusimos a leer más la palabra, compartir más de nuestra fe, criticar menos, chismear menos, quejarnos menos. Y de eso le quiero hablar hoy, mi hermano, de la queja. ¿Cuánto nos quejamos todos los días? Todos los días, mi hermano, todos los días nos quejamos. Dice por ahí que a una persona, hay un promedio de una persona que se queja de 20 a 25 veces al día. Imagínese. Y usted sabe las matemáticas, le da un promedio al año de casi 9,000 veces al año. Una persona. Imagínese que Dios tuviera un celular. Y que toda la humanidad le pusiera un texto quejándose. Un ser humano, 9,000 al año. Me imagino que el Señor los bloquearía a todos, nos bloquearía a todos nomás. O tuviera los ángeles, delete. ¿Por qué? Porque todos los días nos quejamos. Y qué mejor ejemplo que vamos a ponerlos. Quizás anteriormente hemos hablado de este tema otros días pasados. Pero el Señor nos puso esto en nuestro corazón porque a veces si la queja fuera buena, mi hermano, si fuera buena quejarse, sabemos que es malo, pero ¿por qué nos seguimos quejando? ¿O por qué es que nos quejamos? Y hoy quiero que usted aprenda, el tema le pusimos, no te quejes, alaba al Señor. El Señor quiere que tengamos un corazón agradecido. Y para eso vamos a poner de ejemplo al pueblo de Israel y vamos a ir a la escritura, comenzando con Números 11:1. Dice, aconteció que el pueblo, ¿qué, mi hermano? Se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. De ahí vamos a Deuteronomio 8:4, por favor. Dice, tu vestido nunca se envejeció,
sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor Padre Santo, Señor, por tu evangelio, Señor, porque nos ha alcanzado hasta estos años, Padre Santo, Señor. Señor, bendito sea tu nombre. Señor, yo pido de tu Espíritu Santo, Padre Santo, Señor, para que tu palabra conviccione, Señor. Sabemos que tú conoces la intención de los corazones y estamos aquí para aprender, Señor. Y necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, para aplicar tu palabra, Señor, para digerirla, Padre Santo, Señor, para practicarla. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, que vas a hacer en nuestras vidas. Amén. Llevado al desierto por 40 años, ¿ok? Y algo tremendo que vemos que ¿cuánto nos dura a nosotros unos zapatos? Dice ahí que pasaron 40 años, no había ampollas, escúcheme bien, no había ampollas y ni su vestido estaba desgastado. Qué tremendo es eso, escúcheme bien. Pero hay algo que al Señor le irrita, algo que al Señor levanta su ira. ¿Qué es? La cotidiana, escuchen bien, en nuestra vida cotidiana siempre encontramos un motivo para quejarnos. Y lo podemos ver quizás en lo más sencillo, en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia. ¿Habrá gente que se queja en la iglesia? No, dice que nomás es modesto, ¿eh? En la comida, a veces les platicaba anteriormente que cuando nos sentábamos a comer en México y decía uno de los niños, ¿otra vez frijoles? El papá llegaba y levantaba el plato y le dice, parece que no tiene hambre usted. Entonces, como ya dijiste que estás quejando, pues ya no comías. Al siguiente ocasión que íbamos a comer, entonces ya venías con hambre y con gozo te comías los frijoles. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, la gente o las esposas cuando dicen, no tengo que ponerme? Y parece que si abres el closet se viene como una avalancha la ropa. O quizás mira los zapatos, no, y lo chistoso de todo, mi hermano, que hay ropa a veces todavía con etiquetas. Y los zapatos, escúchame bien, yo la otra vez le decía a mis niñas, a mí se me hace que ustedes le suplen a la Peles o a las Macy's por ahí, porque a veces no tenemos que ponernos, dice. No me gusta esto, no me gusta aquello. Ya cambiaste el niño, tú cámbialo, yo lo acabo de cambiar. No me gusta la comida de la hermana Paola cada mes que nos da. Ya cámbiale, pues no se la coma. No me gusta esta pancita, pues deje de comer hamburguesas. No me gusta este make-up que me pongo, este maquillaje, pues deje de comprarlo en la Dollar Store. Y nos quejamos para todo, mi hermano. Hablando de maquillaje, déjeme decirle, un día me mandaron a traer un maquillaje allá a la tienda y un tubito así chiquito. Y cuando iba a pagar le dije a la muchacha, ¿estás segura que el precio es correcto? Le dice, sí, señor. Le digo, a lo mejor te equivocaste. Le dice, no, eso vale el tubito. Óigame, no. Yo llegué a la casa y dije, ve, esto vale $27. La queja le irritó al Señor. Moisés, escúcheme bien, Moisés no necesitaba ir al Señor y decir lo que estaba aconteciendo. Dios ya sabía, ya oía, solamente usaba a Moisés como intermediario para venirle a decir lo que estaba aconteciendo. Y estas personas, escúcheme bien, se empezaron a quejar desde la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando llegaron al Mar Rojo, el primer obstáculo, la primera queja, y le dijeron y le reclamaron a Moisés, que no te habíamos dicho, de esto estábamos hablando, Moisés, que allá mejor había sepulcros, ahí hubiéramos comprado unas tarimas, algo, aquí nos vamos a quedar postrados en el desierto, nuestros hijos y nuestro ganado. Se empezó a quejar la gente de Israel.
Mira, a veces a nosotros como cristianos nos puede suceder esto, escucha bien, que a pesar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, al pueblo se le olvidó, escúchame bien, que cuando había las plagas, ellos no tenían ranas en sus camas, no tenían moscas, no tenían piojos, no había granizo, no había oscuridad en su casa, no había llanto en ninguna de las casas de Israel cuando el primogénito fue muerto. Se les olvidó, se nos olvidó a estas personas lo que el Señor estaba haciendo en su caminar. Ciertamente aquí no es tanto, traían la queja y la queja la regaban entre ellos. Escuchen bien, entre ellos regaban la queja. Moisés vino a quejarse, ciertamente que vino a quejarse, pero él sabía cómo traer la queja con el Señor, con reverencia, porque él sabía quién era Dios. Pero irritado nuestro Señor dice que se quemó, ¿qué? Una parte del campamento. Escuche bien, una parte del campamento. Y después de que pasó eso, el Señor les dice: pues ¿qué me dices a mí, Moisés? Diles que marchen, diles que avancen. El Señor quería que siguieran caminando confiando en el Señor, no sabiendo lo que había pasado, no sabiendo lo que había hecho en nuestras vidas. A veces a nosotros nos pasa y nos puede suceder la duda de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. El Señor solamente dice que nosotros tenemos que avanzar, caminar confiadamente en el Señor. Amén. Hubo un vivo deseo. Escuchen bien. Después dice que se mezcló gente extranjera entre el pueblo y hubo un vivo deseo. ¿Y cuántos se necesitan para comenzar a contaminar a los demás? Uno solamente. Y dice que empezaron a quejarse. Pero antes de eso, escúcheme bien. Antes de eso, después de que quemó a tanta gente, Aarón y Moisés intercedieron para que calmar la ira del Señor. Pero después se quejaron culpando, escuche bien, se quejaron culpando a Moisés y a Aarón por lo que había pasado, por lo que tanta gente que se había quemado. Y después de haberse quejado, dice que el Señor mató a 14,700 más personas. Wow. Después de haberse quemado tanta gente, vino el pueblo a quejarse y dice: tú tienes la culpa, Moisés, Aarón, ustedes tienen la culpa de que el Señor ha quemado estos. Y aquellos que se volvieron a quejar, 14,700 personas, mi hermano. 14,700 personas. En el momento, escuche bien, en el momento en que nosotros nos conformamos o miramos lo que no tenemos, es ahí donde viene la queja. Ellos no miraron lo que Dios había hecho. Ellos estaban mirando a ver qué nos das, a ver qué tenemos, a ver qué podemos comer. Ese vivo deseo, dice la persona que dice: ¿quién nos dará carne? ¿Quién nos puede dar carne? Moisés, Aarón, allá teníamos esas ollas de carne, nos saciábamos de pan, teníamos la cebollita, los rábanos, teníamos todo aquello que nos saciaba. Pero déjeme decirle que al pueblo se le había olvidado el costo para tener eso. Sufrían, trabajaban duramente, eran humillados, oprimidos por una hamburguesa, por una caldo de pescado. Querían mejor comer bien y recibir ese maltrato. ¿Le pasará a veces hacia el cristiano? Que a veces puede decir: en el mundo tenía dinero, en el mundo me iba así, vine a Jesucristo, incrementaron mis problemas, en el mundo estaba bien. Y a veces nos quejamos. ¿Por qué? Porque no confiamos lo que el Señor va a hacer más adelante. Un milagro sucedía todas las mañanas. ¿Qué era? Abrían sus tiendas y había el maná. Había pan, por 40 años les dio. El Señor dice: oh, Moisés se agüitó, se entristeció. Señor, ¿qué voy a hacer? Casi me apedrean, mejor ya mátame. Dime qué voy a hacer. ¿De dónde les voy a dar carne a todos estos? Era mucha gente, mi hermano, mucha gente. El Señor dice: ok, ¿quiere carne? ¿Quiere carne? Dice que vino un viento fuerte de Jehová. Dice que un día de camino, escuche bien, imagínese usted esto: un día de camino por un lado del campamento, un día de camino por otro lado, por todo alrededor del campamento, a 3 pies de altura volaban codornices.
¿Se imagina? Un día de camino, muchas codornices. Y dice que el que menos agarró 10 montones. ¿Que fue malo pedirle carne al Señor? No, fue su ambición, fue la avaricia de la persona. Y dice que todavía no masticaban la carne, mi hermano, cuando el Señor mandó una plaga y quedaron muertos. Muchas de las veces tenemos que tener cuidado. ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Por qué no lo puede granjear? Que nos va a hacer daño, mi hermanos. Nos puede costar muy caro. Y al pueblo de Israel le costó caro comer carne. Y ciertamente que no paró ahí la queja. Seguía la queja, mi hermano. ¿Por qué es que nos quejamos? ¿Usted cree que la queja es un pecado? Véngase a Santiago, hermano. Santiago 5:9. Hermanos, que unos a otros, para que no seas que, he aquí el juez está adelante de la puerta. Te repito, Moisés no tenía que venir a decirle a Dios lo que estaba pasando. Dios ya escuchó la queja del pueblo. Dios escucha a cada uno de nosotros cuando nos quejamos. ¿Por qué nos quejamos? Mire, yo entiendo, escúcheme bien, yo entiendo que hasta la persona más posible se puede quejar, pero aquí lo importante es saber qué es lo que podemos hacer al respecto. Moisés vino a quejarse con el Señor, pero él sabía que Dios iba a hacer. Señor, ¿cómo les voy a dar carne? Dice, ¿cómo les voy a ayudar a esta gente? Pero Moisés era un hombre muy manso, escúchame bien, era el más manso, dice la escritura, de la tierra. Él era el que estaba cara a cara con el Señor. Él sabía que Dios era terrible y temible. ¿Cómo se iba a decir a reclamarle al Señor? No, Señor, ¿qué hago? Pero el Señor le granjeó. Hay varias cosas que esta gente no supo apreciar. No supo dar gracias al Señor por lo que él ya había hecho. Las personas trajeron, Moisés trajo su queja al Señor. Ellos culparon a otros por lo que le estaba pasando, estaba aconteciendo en su vida. ¿Cuántas personas hoy en día culpamos a otras personas por lo que estamos viviendo? Muchas personas. Y cuando las personas se dan repetitivamente en su cerebro, en su cabeza, repiten la queja, la queja, la queja, se les hace un hábito. Y cuando contaminan a los demás, escuche bien, contaminamos a los demás, entonces se sienten bien. ¿Por qué? Porque dice, ya no soy el único, ahora ellos están de acuerdo conmigo. ¿Qué es la queja? Aquello que tú estás inconforme, aquello que tú estás en contra de la autoridad, que no estás feliz. Una persona feliz nunca se queja. Una persona no va a encontrar una queja. ¿Por qué? Porque siempre va a encontrar algo que le va a agradar. Oh, voy a lavar los trastes porque qué bueno que tenemos trastes sucios. ¿Por qué? Porque te acabas de comer una hamburguesa o un steak. Pero a veces, ¿quién dejó los trastes en el lavabo? ¿Quién cocinó y no limpió la estufa? ¿Quién fue el último en el baño que no puso papel sanitario? Y a veces nos quejamos. ¿Quién tiró esta basurita y la chuta? No, dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Pero a veces nos caja, nos llena la queja. Mire, el sábado, levantándome, yo me quejé. ¿Fue el sábado? Sí, fue el sábado en la mañana, escuché bien. Me acosté muy tarde, ¿verdad? Me acosté muy tarde el viernes, ¿verdad? Y no precisamente mirando televisión, no empecé a pensar, ¿verdad? Me acosté tarde, entonces mi esposa se fue al gimnasio temprano a correr un rato. Y pues se pasa el tiempo, ¿verdad? Se me pegaron las sábanas a las piernas, ¿verdad? Y te levantas y oyes que entra tu esposa en la puerta y me levanto de volada, ¿verdad? Y dije, híjole, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Y ya era un poquito tarde, ¿verdad? Pasaba de las 9. Entonces dice
Ah, qué bonito, ahorita hasta apenas estás levantando. Le digo, pues es que no dejan dormir, no dejan dormir. Me quejé, pero yo pienso que estaba todavía morrono, ¿verdad? No excusas. Se rehusaba el pueblo de Israel a creer lo que Dios iba a suplir en sus vidas. Escúcheme bien. Él les decía, marchen, avancen. Si anteriormente le dijo a Moisés, deja a mi pueblo que vaya para que me haga fiesta. Usted ha visto, no sé si le ha tocado mirar del medio, del medio oeste, allá por allá, el Middle East, allá donde se van con sus camellos y en medio del desierto, escúchame bien, en medio del desierto ponen sus carpas, ponen sus comidas bien delicadas, sus frutas, su carne, todo. En medio del desierto hacen party, fiesta. Ahora, no iban a estar solos, mi hermano. A estas personas se les olvidó que durante el día había una nube que los cubría del sol, porque estaba caliente. Y en la noche, ¿qué había? Un fuego, un relámpago, algo de fuego que los calentaba. La gente se le olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y somos, ¿qué? Malagradecidos. Malagradecidos, mi hermano. Se volvieron a quejar. ¿Se volvieron a quejar? Sí. Si ustedes, cuando usted tenga tiempo de leer Éxodo, Deuteronomios y Números, escuche bien, subraye y circule cuántas veces se queja la persona y murmura. ¿Se volvieron a quejar? No hay agua. Permíteme. No hay agua, dicen. La agua está amarga, Moisés. Aquí nos vamos a morir de sed. El Señor también escuchó. Y dice que mucha gente fue mordida por serpientes. Oye, yo me imagino, ver todo lo que pasó. Híjole, supiste que aquellos 200 o 300 se quemaron. Y supiste aquellos que las codornices que se comieron se quedaron indigestados ahí, postrados en el desierto. Se tenía que correr la voz. Ahora, estas cosas, dice, ahorita vamos a ver en Deuteronomios, digo en Corintios, cómo ha acontecido todo esto para ejemplo para nosotros, para cada uno de nosotros, mi hermano. Primera de Corintios 10:5, por favor. Hermanos, note que esa es la otra. Ok, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 6. Vamos a leer un poquito, como unos 4 o 5, ok. Mas estas cosas sucedieron como que, hermanos, para ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El 7. No seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Escúcheme bien. Como se tardaba Moisés, como se tardaba y estaba ya con el Señor, entonces recuerda que crearon un becerro de oro. ¿Se acuerda? Un becerro y se pusieron a idolatrar. Now, ¿cómo es que a nosotros nos puede llegar esto en día? Tu televisión puede ser un ídolo, tu carro, tu trabajo, tu esposo, tu celular, el iPad, tu cuenta de banco, Facebook, algo que le toma el segundo lugar al Señor. Escúchame bien, que le quita el primer lugar a Dios, nos volvemos idólatras. Donde nosotros gastamos más tiempo, mi hermano, en cosas que quizás no nos edifican, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me va a edificar. Idólatras y perecieron en el desierto. Ni forniquemos. ¿Cayeron cuántos? 23,000 personas, escúcheme bien, en su deseo sexual, en su deseo
que era abominación para el Señor. 23,000 personas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Creer que Dios, escúcheme bien, la mano, dijo ahorita el pastor, muy importante, la mano del Señor no se ha cortado. La mano del Señor es inagotable. La bendición del Señor es inagotable, mi hermano. El Señor no puede decir, ya no tengo. Por eso es necesario que nosotros podamos confiar en el Señor, en lo que ha hecho. Si ya hizo, escúchame bien, ya hizo con nosotros, ya nos perdonó, ya nos lavó, ya nos santificó. Entonces, ¿por qué no creer en lo que puede hacer en un futuro? ¿Usted le cree al Señor lo que puede hacer en un futuro? Decía una persona, ok, Chuy, si no hubiera Biblia, si no hubiera escritura, ¿crees tú que hubieras creído en el Señor? ¿Quién sabe? Mira, es la misericordia del Señor. Pero aunque no lo podamos mirar, escúchame bien, aunque no lo podamos mirar, yo pienso que saber lo que ha hecho en nuestras vidas y que nos ha transformado nuestro corazón, ciertamente que podemos creer en Él ciegamente. Eso es fe, mi hermano. Y sin fe no podemos agradar al Señor, amén. El chisme, escúcheme bien, cuando nosotros nos quejamos, tomamos o aventamos la responsabilidad para alguien más. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hacer nada al respecto. Y nos quejamos y otra vez. Dice que estaban dos vecinas por ahí. Y la vecina llega con su vecina y le dice, señora vecina, amiga mía, quiero venirle a pedir perdón porque mi gallina destruyó su jardín. Dice, ay señora, no se preocupe, no se preocupe, fíjese que mi perro se comió a su gallina. Y luego le hace, ay vecina, menos mal, porque contesta la otra, porque mi esposo se acaba de ir y en su carro mató a su perro. ¿De qué sirve quejarnos? No nos trae ningún beneficio, mi hermana. Si usted se queja, no hacemos nada al respecto. Además, escúcheme bien, la gente que no se queja va a ser agradable a usted. Si usted ya conoce a gente que se queja, va a ser difícil que usted va a querer compartir o estar conviviendo con esa persona. ¿Le ha pasado a usted? Ay, de todo se queja. Nada le agrada. Como aquella señora, aquel señor que de todo se quejaba y le dice, mi amor, ¿me puedes servir mi almuerzo? ¿Verdad? Le dice, sí, quiero 2 panes, uno de trigo y uno de blanco, ¿verdad? En el de trigo le pones poquita mantequilla. Y quiero que hagas 2 huevos, uno revuelto y uno estrellado. Entonces, sí, mi amor, dice la señora. Entonces viene y le trae el alimento y lo pone. Y luego le dice el señor, le mira la cara de funfurrón, de fuchi, y le dice, ¿qué pasó? ¿No te gustó la comida o no? No, es que hiciste el huevo revuelto el equivocado. Óigame, no. Para todo la gente va a buscar una excusa y para quejarse. ¿Sabe por qué? Porque mientras busquemos excusas, no vamos a hacer nada. Si tú vas a hacer algo, vas a buscar el modo de hacerlo. De otro modo te vas a excusar y vas a dejar que alguien lo haga. Por eso la gente se quedó postrada en el desierto. ¿Por qué? Por excusona. Now, ¿usted cree que hemos sido malagradecidos con el Señor? ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué pues? ¿Por qué cree usted que hemos sido malagradecidos con el Señor? Hay muchas cosas, mi hermano. Hay muchas cosas por las que quizás usted puede decir, bueno, Chuy, pues tú no sabes por lo que estoy pasando, pero déjeme decirle, si usted está aquí, usted está bien. Si usted está aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Usted no quiere estar en un hospital, escuche bien, mire mi hermano Juan Carlos. Al pueblo de Israel se le olvidó que hacía el Señor día con día. A nosotros se nos olvida, escúcheme bien, dar gracias a Dios. Ahora cuando mis hijas se levantan y que oigo que están quejando, me siento a un lado de ellas y digo, Señor, te damos gracias. Señor, gracias por este día. Y con eso, escúcheme bien, con eso las niñas se guardan silencio. ¿Por qué? Porque hay que agradecer al Señor.
Hay que agradecer al Señor. Yo le digo al Señor: Señor, este año no ha llovido, necesitamos agua. Pero por otro lado, otra gente dice: oh, maldita lluvia, maldito calor. Y no se dan cuenta, escúcheme bien, no se dan cuenta que cuando no hay lluvia, todo sube, mi hermano. Y todos somos afectados en nuestro bolsillo. Todo, porque la gasolina sube, entonces todo el producto sube. Pero a veces no nos damos cuenta cómo somos malagradecidos. Tenemos que tener un corazón agradecido. Déjeme decirle, David tenía una clave, escúcheme bien. David tenía una clave donde le podía llegar al Señor. ¿Cómo era? Alabándole. Ahorita lo acabamos de ver. Él alababa al Señor en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la situación. Él sabía cómo llegarle al Señor y él se gozaba. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de acuerdo al del Señor. Ahora, dice que aún se quitó los vestidos reales y se hizo más vil y andaba en calzoncillos alabando al Señor, no importando que fuera criticado. Cuando tú pasas por una crisis, cuando tú pasas por una situación difícil, cuando tú pasas por un problema, la clave para alabar al Señor es ahí donde el Señor te va a dar la victoria, alabando al Señor, alabándole, no quejándonos. David sabía cómo llegarle al Señor. Alabándole en medio de sus enemigos, en medio de la batalla, él alababa al Señor. Nosotros tenemos que buscar cómo llegar al Señor y ser agradecidos. La palabra dice en Efesios que en todo tenemos que dar gracias. Y a veces quizás es difícil para nosotros o es difícil para usted dar gracias por lo que está pasando. No sabemos qué puede acontecer. Quizás a veces tenemos una enfermedad, alguna situación difícil, pero el Señor dice que le demos gracias. A veces hay personas que no nos valoran, que nos rechazan, que nos dejan. Hay personas que nos critican, pero el Señor tenemos que darle gracias, porque gracias a aquella persona, gracias a aquella situación, puedo acercarme más a ti. Amén. De esa forma tenemos que mirar las cosas. Mire, cuando el sacerdote allí en Esdras, ¿verdad? Dice que cuando los hijos de Jodasán y Jesúa empezaron a edificar la segunda casa de Dios, la segunda casa de Jehová. Y cuando pusieron los cimientos, escúcheme bien, dice que trajeron las arpas, trajeron los címbalos, trajeron todo instrumento para alabar a Dios, como los había ordenado David. Y dice que cuando estaban poniendo apenas los albañiles las primeras piedras, los primeros cimientos, toda la gente, todo el pueblo empezó a gozarse, empezó a alabar al Señor, empezó a clamar, a llorar de gusto. Escúcheme bien, inclusive los ancianos cuando miraron eso se dieron cuenta que cuando habían construido la casa vieja se gozaron también, pero ahora que miraban que era una segunda casa de Jehová, también lloraban, también gritaban. Su clamor era tan grande, escúcheme bien, hermano, que se oía muy lejos. No se sabía y se confundía el clamor con el gozo. Así, con ese gozo, escúcheme bien. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser resguardados, iban a tener la protección del Señor. Y si nosotros no nos gozamos por lo que Jesús ha hecho en la cruz, mi hermano, olvídese. Nosotros nos tenemos que gozar porque Él nos perdonó, mi hermano, nos dio la oportunidad. ¿Dónde estaríamos sin Jesús? Escúcheme bien, ¿dónde estaría usted? ¿Se ha puesto a pensar? Un agradecimiento. Es triste, mi hermano, es triste saber que a veces si venimos aquí a una fiesta, dice el pastor, levante sus manos y no podemos levantar las manos. O yo digo, ¿está muerta esta persona o qué está pasando por esta persona que no puede agradecer a Dios? Le hemos dado gracias a Dios por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestro trabajo. Gedeón, escúcheme bien, Gedeón, dice que después de ver lo que había hecho él, los hijos de Israel y sus hijos también se prostituyeron. Usa esa palabra, escuchen bien, usa esta palabra porque siguieron a otros dioses, a Baal de Berit, dice que lo siguieron. Y cualquiera que no siga a Dios, escúchame bien, el Señor nos dice prostituto o prostituta. ¿Por qué? Porque alteramos lo que Dios quiere. No fueron agradecidos. Después de todo lo que había pasado, no fueron agradecidos con Gedeón. Nosotros somos agradecidos por nuestros patrones, por nuestro trabajo, con nuestros pastores, con el liderazgo, con la gente que ayuda en la iglesia. Nosotros hemos dado las gracias, mi hermano. Le damos todos los días las gracias a Dios.
Hay un leproso que vino a dar gracias. ¿Se acuerda? El 10% de las personas. ¿Por qué digo 10%? ¿Por qué? Porque eran 10 leprosos y solamente uno vino a agradecer al Señor. Y vino a agradecer el callado, no. Vino a agradecer el secreto. Vino a decirle al Señor: ven, Señor, necesito 5 minutos de tu privacidad. No, dice que a gran voz. A gran voz vino a saltar, a glorificar el nombre de nuestro Señor y se postró y adoró. Cuando el Señor hace algo en tu vida, escúchame bien, iglesia, cuando el Señor hace algo en tu vida, tú tienes que gritarle y decirle a la gente, tú tienes que decirle lo que ha hecho el Señor en tu corazón, en tu vida, que te ha transformado, que te ha perdonado, que es tu Señor, que te ha dado vida. Tú tienes que testificar a la gente. ¿Dónde está aquella pareja que su matrimonio fue restaurado? ¿Dónde está aquel enfermo que fue sanado de una enfermedad? Aquel que el Señor le dio un trabajo nuevo, que aumentó su salario. ¿Dónde está esa persona que no agradece y que no testifica? ¿Sabe qué pasa? Que somos inconformes. Y después de la queja, y mire, el no ser agradecido es por eso que viene la queja. ¿Está conmigo, iglesia? El no ser agradecido, viene uno a quejarse. Esta semana pasada, ¿qué fue? Una semana, 2 semanas, murió el pastor Billy Graham. A todos aquellos que lo han visto, ¿verdad? Y yo digo: Señor, ya está contigo. En esa misma semana tuvimos la noticia, uno de mis cuñados me mostró de una persona que se electrocutó aquí cerquitas en San José. Joven la persona, cortando los cables de alta tensión, ahí quedó colgado. Quizás en la mañana se despidió de su familia y le dijo: haces caldito de pollo, ahorita nos vemos, ahorita regreso. Y ya no volvió. La siguiente semana, o no sé si esa misma semana, un troquero, sabe si por un error o lo que sea, su propio troque lo aplastó aquí por el Almaden Valley. Y nosotros nos damos cuenta de eso porque trabajamos con troques, ¿verdad? Y también cerca de las líneas de la electricidad. Entonces yo aprovecho, escúcheme bien, aprovecho para compartirle a mis amigos del trabajo. Le digo: usted no sabe si va a volver a su casa, usted no sabe si va a volver a sus hijos, volver a ver a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Se sale a veces la gente enojada de su casa, molesta, peleados, quejándose. Agradecer, escúcheme bien, que no fui yo el que quedé pegado allá arriba. Por eso la importancia, escuche bien, mi hermano, la seguridad, la certeza de que nos vamos a ir con el Señor. Porque ya sea que nos quedemos donde nos quedemos, nos vamos con el Señor. Pero no sabemos, ciertamente que no sabemos. Romanos, mi hermano. ¿Por qué es que la gente, Romanos 1:21, parece? Y no se queje, mi hermano, ya vamos a terminar. Pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, escuche bien esto, mi hermano, tenían conocimiento de Dios. Todos conocemos al Señor aquí. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su corazón fue entenebrecido. Wow. El no agradecer a Dios, escúcheme bien, aún conociendo, aún sabiendo lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo cómo voy a ir otra vez al mundo a revolcarme con lo que no le agrada al Señor. ¿Cómo yo le voy a dar la espalda al Señor? Oye, a veces, yo entiendo que a veces aquí tenemos roces, ¿verdad? Roces, ¿sí o no? Pleitos, roces, picones, ¿verdad? Para que me entienda. ¿Sí o no? Y hay gente que se va de la iglesia, se va.
Yo te pregunto si en tu trabajo tienes roces o peleas con algo. ¿Renuncias? ¿Renuncias de tu trabajo? Cuando tienes, hijo, otra vez aquel, y estás en roce, ¿por qué no renuncias? Porque te pagan. ¿Cierto o no? Pero aquí el Señor dice que si tenemos queja uno con otro, vengamos y soportémonos y perdonémonos unos a otros. Eso es lo que quiere el Señor, que nos perdonemos, ser agradecidos. Yo no voy a renunciar al trabajo porque tengo roces. Yo no voy a renunciar aquí en la iglesia porque tengo roces. No, hay que confrontar, hay que platicar, hay que arreglar las cosas, hay que madurar, mi hermano. Hay que madurar y decir, ok, vamos a quejarnos, pero hay modo de quejarse. Hay modo de quejarse, hermano. Fíjese que yo estaba ahí en la línea y usted me ganó y se acabó la pizza. Y ahora vamos por mitad, ¿no? Vamos por mi tía, ¿no? Arreglar el problema, arreglar la situación, mi hermano. ¿Se acuerda el problema que tuvo Job o lo que pasó con Job? Job, escúcheme bien, perdió su casa, perdió sus tierras, su ganado. No nomás eso, perdió sus ¿qué? Sus hijos. Sus hijos, mi hermano. Y dice, yo desnudo vine, salí de mi madre, desnudo volveré allá. Y dice, Dios me quitó, Dios me dio. Bendito sea el nombre de Jehová. Alabe al Señor, mi hermano. Y aun cuando fue criticado, escúcheme bien, el Señor no dejó, Job no dejó de alabar al Señor, de adorar al Señor. Yo me pregunto si alguno de nosotros hemos pasado por lo que ha pasado Job. Hemos compartido mucho de eso, un gran ejemplo. Y como dice ahí Santiago, ya miramos el fin de Job, porque Dios es compasivo y misericordioso, que le duplicó todo lo que tenía. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, mi hermano, de saber qué es lo que nos espera. Escúcheme bien, el Señor dice que tú avances, camina, no te estanques. La queja nos estanca. Estancó, paró al pueblo de Israel. Hemos dicho muchas veces que el viaje era de 11 días y el Señor nomás nos traía ahí vueltas. ¿Se imagina? Topes en la cabeza nos damos a veces. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vas a venir al Señor? Nos damos golpes en la cabeza, topes en la cabeza. ¿Cuándo vas a entender? Por el amor y la misericordia. Mire, el Señor cuando se levantaba su ira al Señor, cuando decimos que es terrible y temible, mi hermano, a veces yo no sé si usted se puede imaginar. A Dios no le puedes llegar con una pistolita, con un cañón, no. Él te responde con langostas y no las de San Francisco. Él te responde, escúcheme bien, con granizo, con fuego, con piedras. Él te responde con su ejército. Dios es fuerte y poderoso, mi hermano, y ese es al Dios que nosotros le servimos. Por eso tenemos que creerle. Un Dios que va a suplir tu necesidad. Un Dios que no te va a dejar solo. Hay algo que no se le olvidó a Moisés. Escuche bien esto. Algo que no se le olvidó a Moisés y que hasta hoy en día en el Nuevo Testamento, en Mateo, el Señor nos dice lo mismo. A Moisés nunca se le olvidó que le dijo el Señor: yo voy a estar contigo. Esa es la confianza que tenía Moisés. Yo voy a estar contigo. Usted puede decir con esa confianza: Dios está conmigo. A pesar de lo que esté pasando, a pesar de la situación que estemos pasando, yo puedo confiar y decir: Dios está conmigo. Dios me va a sacar de esta. Dios me va a dar la salida. Dios me va a abrir esa puerta. Dios va a cerrar puertas que nadie puede abrir. Dios me la va a abrir la puerta. ¿Podemos decir eso, mi hermano? Dios está conmigo. Se me fue la palabra que le iba a decir ahorita. Hoy en Mateo nos dice, le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan de Mateo 28? Yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin. ¿Podemos creer nosotros esa palabra, mi hermano? Que Dios, cuando viene a nuestras vidas y a nuestro corazón, podemos decir: Dios, tú estás conmigo hasta todo, hasta que yo muera. Ni la muerte, escúcheme bien, dice la Escritura, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles nos pueden separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, mi hermano.
Uno es el que se separa del Señor, acuérdese, porque nos quejamos, porque murmuramos. Por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús. Escúchame bien, porque si no fuera, escúchame bien, si no fuera por nuestro Señor Jesús, ¿cómo nos iría hoy, mi hermano? Si Dios es un fuego consumidor. ¿Se acuerda aquella persona que tocó el arca cuando la llevaban? ¿Qué le pasó a aquella persona? ¿Te llamabas? Por la santidad de Dios, escúcheme bien, por la santidad de Dios tocó el arca y se murió esa persona. Por eso es importante, si tú no conoces del Señor o no has rendido tu vida al Señor, aquellos que nos están viendo, aquellos que están aquí, es necesario, escúcheme bien, es tiempo, mi hermano, que busquemos al Señor de verdad. Decía una maestra por ahí, no está enojado conmigo, ya lo veo muy serio. Decía la maestra, Jaimito, estaban hablando de conjugar los verbos. Ahí dice, ¿qué tiempo es? Él pecó, ella pecó, ellos pecaron, nosotros pecamos, todos pecamos. ¿Qué tiempo es, Jaimito? Ay, maestra, pues muy fácil, maestra. Es tiempo de arrepentirse. Todos los días, mi hermano, todos los días tenemos que arrepentirnos porque sabemos que le fallamos al Señor. Y que Él dice que nunca nos olvidemos, escúchame bien, de sus beneficios. Que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Véngase al Salmo 103, por favor, ya que lo estamos mencionando. Son las 2:43, pastor, so todavía nos queda una hora y 17 minutos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El 2. Bendice alma mía Jehová y no olvides que ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Hasta ahí está bien. Y dice que Él tiene misericordia de nosotros. Dice que su misericordia es como la altura de los cielos hasta la tierra, mi hermano. Y que así como nosotros como padres nos compadecemos de nuestros hijos, así Dios se compadece de aquellos que le temen. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros somos polvo, nuestra condición es polvo, mi hermano. Y Él se compadece. Por eso no tenemos que quejarnos, sino alabarle, darle gracias a Dios, darle la honra y la gloria al Señor. El día de gracias no nomás el día de pavo, el día de macarrones, el día de la pasta, el día de la pizza. No, día de gracias es de todos los días. Es para agradecer al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Acuérdense que Jesús no está muerto, Él está vivo, mi hermano. Es de todos los días. Gloria a Dios. Se me ocurrió traer esto. ¿Usted sabe qué es esto? Un statement, una factura de un pago, ¿cierto? Ok, dice José. Un pago. Imagínese, escúcheme bien, que el Señor nos mandara un bill por el oxígeno que respiramos todos los días. Jehová de los Ejércitos Incorporation. ¿Qué pasa cuando tú no pagas tu celular? ¿Qué pasa? ¿Te dan quebrada un día? No. En cuanto dio el siguiente día, yo no tengo celular, pero eso había oído. ¿Por qué no contestaste su celular? Oh, es que no lo pagué. Y se los cortan de volada. Imagínate si tú no pagas tu bill del oxígeno. Dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y si tú respiras, tú vas a alabar al Señor, amén. Dele la honra y la gloria al Señor.
Yo te voy a pedir que te pongas de pie, se nos fue el tiempo. Escucha esto, mi hermano. Pablo se quejaba del aguijón de la carne, dice, de un malestar, quizás de una enfermedad que él tenía. Y le pidió no una vez, no 2 veces, 3 veces le dijo al Señor que se lo quitara. Pero el Señor le dijo que no. ¿Qué le dijo? Mi gracia te basta. Bástate mi gracia, Pablo. Y es lo que nosotros necesitamos, mi hermano. Es todo lo que necesitamos nosotros para poder avanzar, para poder perdonar, para poder alabar al Señor, porque es ahí donde el Señor nos da la victoria, en alabarle al Señor. Y yo no sé si hoy tienes tú o traes un corazón agradecido. Y te voy a invitar que pases al frente para orar por ti. Si tú eres un corazón agradecido, si tú eres una persona que ha agradecido al Señor por lo que ha hecho en tu vida, aquí está el altar abierto. Quizás a veces la gente nos ha pagado mal. Tal vez hay una persona que te ha desilusionado, te ha rechazado. Pero yo te digo que así como le dijo a Moisés, yo estoy contigo. Él no te va a dejar desamparado. Él no te va a dejar desamparada. Yo no sé por lo que está pasando en la iglesia, Señor, pero tú sí sabes, así como Moisés venía. Pero el Señor ya sabe qué es lo que acontece en cada uno de tus corazones. Quizás estás pasando por una crisis, quizás estás pasando por un dolor, quizás estás pasando por una prueba. Quizás no alcanzas a comprender que por qué tu esposo no viene a los caminos del Señor, por qué tu esposa no viene, por qué tu hijo no viene. Quizás estás pasando por una enfermedad, yo no sé, pero Dios sí sabe. Pero el Señor lo único que quiere es que tú le alabes, que tú le busques de todo corazón. Y como dijo el profeta Habacuc, él entendió que Dios era un Dios soberano, que era un Dios omnipotente y que él podía tener confianza en él, que iba a suplir la necesidad. Y que a veces no entendemos por qué a veces el enemigo prospera, mi hermano. Pero Habacuc supo cómo pedirle al Señor. Y él dijo, mi hermano, aunque la higuera no dé fruto, aunque la higuera se secara, dice, aunque la higuera, las vides no den fruto, aunque haga falta el producto del aceite del olivo, dice, los labrados, ¿me entienden? Dice que no sean trabajados, que no se estén manteniendo. Aunque la majada de ovejas sea arrebatada, aunque no haya vacas en el corral, dice el Señor, con esto yo me voy a gozar en la salvación de mi Señor, que es Jehová, porque Él es tu fortaleza. Tú no estás solo, tú no estás sola. Quizás hay gente que ha venido a criticarte, a quejarse de ti. O hay gente a tu alrededor que se queja todos los días. Pero tú vas a enseñar y tú vas a buscar que alabando al Señor, adorando al Señor, es donde va a encontrar paz. Cierra tus ojos ahí, iglesia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, mi hermano. Y piense tantito, un poquito. Haga un recorrido en su vida. Haga un recorrido de su pasado donde el Señor ahí estaba con usted. Recuerde ahí donde quizás usted tuvo necesidad de algo. Quizás a veces en nuestra vida, en nuestro corazón se endurece y se nos olvida agradecerle al Señor o darle gracias por lo que hace en tu vida. No se te olvide de dónde te sacó el Señor. Da gracias a Dios por ello. Da gracias a Dios por tus hijos, por tus nietos. Démosle gracias a Dios por la salud, mi hermano, por el sustento, por
techo, por nuestro trabajo, porque nada nos ha hecho falta. Hay gente en otros países, mi hermano. Hay otros niños, niños buscando basura, comida en la basura. Gente en el hospital, mi hermano, desahuciados. Y nosotros tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Creador, al que suple nuestra necesidad. El Señor quiere que tú confíes, iglesia, que el Señor está aquí para ayudarnos. No estamos solos. Él no te va a desamparar. El Señor es nuestro pastor. Él es el pan de vida. Él es el que sacia tu ser. Él es tu refugio, tu fortaleza. Has pasado quizás pruebas difíciles, quizás donde te sientes solo, sola. Pero cuando tú estás a solas con el Señor, es cuando estás más acompañado, más acompañada, mi hermano, porque ahí Él está contigo, consolándote. Es tu Espíritu Santo, Señor, quien consuela al que está triste, al que está quebrantado de corazón. Ahí estás tú, Señor, para levantarte, para sanarte, para libertarte, porque dice que el Señor es el Espíritu. Y si el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, mi hermano. Tú conoces la verdad. Tú conoces la verdad. Entonces, por lo consiguiente, tú eres libre. Tú eres libre de todo aquello que el enemigo ha querido quitarte, robarte. Quizás te ha quitado la paz en la que te ha vuelto a quejarse. Nosotros tenemos que pedirle perdón. Señor, te pedimos perdón, porque a veces nos quejamos y nada ganamos, Señor. Tú no te quejaste en la cruz. Tú te quedaste callado. Es más, tú dijiste: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y si el Señor se quejó, fue cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hoy el Señor te dice: yo no te abandono, porque yo voy a estar contigo hasta el fin del tiempo. Señor, tú nos has dado una boca a nuestra iglesia para alabarte, para bendecirte, Señor. Para bendecir, para dar vida. Vamos a pedirle al Señor que use nuestra boca para bendecir a las personas, aun cuando nos hagan daño, aun cuando nos decepcionen, aun cuando nos decepcionen. Si aquella persona no te supo valorar, si aquella persona te ha rechazado, si aquella persona te desilusionó, el Señor te da de su gracia para que tú puedas perdonar, para que tú puedas amar a aquella persona, para que tú puedas decir: Señor, yo no me voy a quejar, yo te voy a alabar, yo te voy a alabar en medio de la tristeza, en medio de mi angustia. Yo te voy a buscar, porque es en ti en donde puedo encontrar ese descanso. Es en ti en donde podemos encontrar esa paz. En el mundo no. En el mundo nada encontramos que nos dé paz. Solamente Jesús te va a dar esa paz en tu corazón. Y el Señor conoce tu corazón, de mi hermana, de mi hermano. Él sabe esa necesidad que tú tienes. Él sabe, pero Él quiere que tú abras tu boca. Él quiere que tú le clames, que tú le alabes: Señor, estoy pasando por esto, pero aquí estoy, Señor. Porque nada, mi hermano, es imposible para Dios. Nuestro Señor todo lo puede. Y que no hay nada en tu vida, escúchame bien, nada en la vida que el Señor no pueda suplir. No hay nada que el Señor no te pueda granjear. Tenemos que buscar la forma, la manera de cómo agradar al Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Que no nos cansemos de agradecerte, Señor. Que no nos cansemos de darte gracias por lo que tú eres en nuestras vidas. Y que lo que somos, lo que tenemos, Señor, es gracias a ti, Señor Jesús. Que lo que somos es gracias a ti, Señor. No es nuestra inteligencia, Señor. No es nuestro intelecto, Señor.
Eres tú, Señor. Es tu perdón, Señor, tu salvación, Padre Santo, Señor, tu misericordia, es tu bondad, Señor, tu benignidad, Señor, lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Que nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide agradecerte, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Que nunca se nos olvide, Padre Santo, Señor, que tú pagaste ese castigo para que cada uno de nosotros tuviéramos paz. Y que nunca se nos olvide que tú no nos has dado, Señor, conforme a nuestro pecado, a nuestra iniquidad, Señor. No, tú nos has dado a tu Hijo, Padre. Y si tú nos has dado a tu Hijo, cuanti más nos darás todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor.